tenemos esta ecuación, estas funciones de respuesta para dos jugadores. En primer lugar, nosotros estamos observando que el dominio de la función de mejor respuesta del jugador 2 es el eje de las abscisas. Es un subconjunto en el eje de las abscisas. Mientras que las ordenadas es el conjunto de llegada, el conjunto de las imágenes, el conjunto de las mejores respuestas del jugador 2. Entonces, ¿cuáles son las características de esta función de rojo, que tiene una curva de rojo? ¿Alguien me puede responder, por favor? Lo que pasa es que cuando quise que respondieran cada uno de manera individual, no sé qué pasó, me votó. ¿Aló, me escuchan? Hola. Sí se le escucha, profesor. Sí, por favor, puede, a ver, no sé si los delegados pueden decir a una persona que de manera aleatoria que responde esta pregunta, ¿cuáles son las características de la función de mejor respuesta del jugador 2? Lo que pasa es que yo cuando quiero elegir, ay, no sé, a ver, a ver, a ver, aquí me sale Melanie Rosario. Melanie Rosario, ¿cuáles son las características de la función de mejor respuesta del jugador 1? Bueno, voy a continuar. Nosotros estamos viendo que la función de mejor respuesta del primer jugador es una función continua, ¿correcto? Es una función continua, es un singleton, ¿correcto? Mientras que la función de mejor respuesta del jugador 1, cuyo dominio está en el eje de las ordenadas y cuya imagen de mejores acciones, de mejores respuestas, está en las abscisas. Entonces, nosotros ahí, por ejemplo, estamos viendo que la función de mejor respuesta del jugador 2 no es un singleton, es, es una relación, es una relación viendo desde la perspectiva desde las ordenadas, ¿no? Es una relación, una correspondencia que no es una función única y por ende estamos en una situación determinada, ¿no? Ahora, más adelante vamos a ver qué es lo que sucede si las funciones de mejor respuesta, en este caso del jugador 1, no es un singleton, sino es una correspondencia, ¿no? En en el segundo caso, en el primer caso, obviamente estamos viendo la existencia de un equilibrio de Nash porque el equilibrio de Nash, tal como hemos identificado mediante la resolución de sistemas de ecuaciones, simplemente gráficamente no es otra cosa que la intersección, no es otra cosa que la intersección de no es otra cosa que la intersección de estas curvas, ¿no? En este caso, a ver un ratito. En este caso, nosotros estamos viendo que, que disculpen, no sé qué pasa. Ya, ahora sí. Nosotros estamos viendo que la solución del equilibrio, la existencia del equilibrio de Nash simplemente me garantiza que alguien, que las curvas intersecten, ¿no? La solución de este sistema de ecuaciones me, me da el valor de ese par ordenado que corresponde a la intersección de estas dos curvas, ¿no? Entonces aquí solo existe un único equilibrio de Nash, ¿correcto?
Eh, Luego pasamos al siguiente caso. En el siguiente caso, nosotros estamos observando que la función de mejor respuesta del jugador uno es una correspondencia, o sea, no es un singleton y nosotros en... eh, oh, wow, ya. Entonces, nosotros estamos viendo que los puntos de verde son equilibrios de Nash. Entonces, cuando la función 2 es cuando la función de mejor respuesta del jugador uno es una correspondencia, o sea, no es un singleton, podemos identificar más de un equilibrio de Nash, ¿no? Más de un equilibrio de Nash. Entonces, eso es el segundo caso, ¿no? En el segundo caso de las características, si es un singleton o si es una correspondencia, ¿no? La función de mejor respuesta. Me va a determinar los números de equilibrios, pero yo quiero concentrarme en el requisito mínimo para que exista un equilibrio de Nash. Le estoy presentando de manera gráfica porque de manera gráfica es mejor que presentarles un conjunto de condiciones escritas en lenguaje matemático, ¿no? Si ustedes han visto la presentación de Juan Escobar, que les he enviado para leer, él demuestra la existencia con el teorema de Kakutani y con las condiciones necesarias que debe tener el conjunto de acciones y las características específicas que debe poseer la función de pagos, ¿no? Pero acá estoy presentándoles de manera intuitiva. Entonces, pasamos al siguiente caso. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el conjunto de acciones? O sea, el conjunto de acciones es el conjunto en este caso estamos viendo el conjunto de acciones de la primera del jugador uno es toda la línea de naranja, ¿ya? Eso es el conjunto de acciones del jugador uno. Y del jugador 2 es toda la línea de color morado. Mientras las funciones de mejor respuesta del jugador uno tiene, como vuelvo a repetir, tiene como dominio el eje de las ordenadas y tiene como imagen de acciones de mejor respuesta en el eje de las abscisas, ¿no? Y con la función de mejor respuesta del jugador 2 sucede de la misma forma, pero de manera viceversa, ¿no? Entonces, presentamos el primer caso. El primer caso donde se rompe una condición necesaria. En este caso, aquí nosotros estamos observando que la función de mejor respuesta del jugador uno es una función no continua o vamos a trabajar aquí de correspondencias, ¿ya? Es una correspondencia que no es hemicontinua y si vamos a trabajar de funciones específicas es una función que no es continua, ¿no? Entonces, si no es continua, llegamos a la conclusión de que el juego quizá no puede tener un equilibrio de Nash, ¿no? Entonces, para la existencia de un equilibrio de Nash es que las funciones de mejor respuesta deben ser continuas. Eso es un primer requisito, porque si no se cumple, podemos llegar al caso de la imagen, donde estamos observando que la intersección entre estas dos funciones de mejor respuesta no existe, ¿correcto? Y por ende no existe el equilibrio de Nash, ¿no? En el segundo caso, nosotros estamos observando que la función de mejor respuesta del jugador uno no es cerrado.
No es cerrado. ¿En qué sentido que no es cerrado un conjunto es cerrado? Un conjunto es cerrado si, solo si el conjunto no tiene una, ¿cómo se llama? Mm, una capa de conjuntos abiertos. Nosotros, si bien es cierto, la función de mejor respuesta del jugador uno es, es una correspondencia, o sea, no es un singleton, no solo es una función, sino es una correspondencia, pero bueno fuese que solo fuese una correspondencia, nada más. Pero aquí nosotros estamos viendo que en el punto A' hay capa, hay una capa de conjuntos abiertos. O sea, hay un punto que es abierto. Entonces, si tú te aproximas a A2 por el lado por el lado inferior, vamos a hablar, no derecha izquierda, por el lado inferior, si tú te aproximas, nunca vas a llegar a sub 2, te vas a aproximar, pero nunca vas a tocar a sub 2, o sea, es un conjunto abierto. Este gráfico porque aquí tienes un punto abierto en A sub 2, ¿no? Entonces, cuando la función de mejor respuesta tiene regiones abiertas, es posible no encontrar un equilibrio de Nash, ¿no? O sea, luego vamos a hablar de, de la convexidad de la función de mejor respuesta. Nosotros estamos viendo qué es convexidad. Convexidad es que tú agarras dos puntos y las combinaciones entre estos dos puntos, las combinaciones intermedias, deben pertenecer al conjunto. Eso es un conjunto convexo. Nosotros estamos observando que, por ejemplo, en la función de mejor respuesta del jugador uno, si bien es cierto, es cerrado, este conjunto es cerrado, pero no es convexo. En A sub 2 hay dos puntos que son cerrados, pero no son convexos porque cuando unes esos dos puntos en A sub 2, cuando lo unes, las combinaciones convexas de esos puntos no van a pertenecer a la función de mejor respuesta. Por ende, esta función de reacción del jugador uno es no convexo, ¿correcto? Es un conjunto no convexo. Y si estamos en ese caso, posiblemente no exista un equilibrio de Nash, ¿no? Ahora vamos con Ahora ya nos olvidamos de las funciones de mejor respuesta y nos concentramos en el espacio de acciones. O sea, ahora olvídense de la línea roja y de la línea azul. Ahora concéntrense, observen su mirada en la línea naranja y en la línea de color morado, en la línea morada. Entonces, ¿qué es un conjunto compacto? Un conjunto compacto, un conjunto compacto es un conjunto que es cerrado y acotado. Entonces, el conjunto de acciones debe ser cerrado y acotado. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que, que, que que el conjunto de acciones no son compactos. Y como no son compactos, o sea, no, no son cerrados, porque, por ejemplo, hay partes, por ejemplo, a ver, ¿dónde puede estar? A uno.
Entonces, eso es una característica de que estamos observando que los conjuntos de acciones no son compactos, o sea, no están acotadas y tampoco están... ¿Qué quiere decir que no están acotadas? A ver, ¿cuál es la diferencia entre las primeras funciones de mejor respuesta con la última? Obviamente no hay una intersección entre estas dos curvas en el espacio de acciones, que en este caso es R2, por el hecho de que el conjunto de acciones no son compactos, o sea, no están acotados y no son cerrados, ¿no? Aquí en el ejemplo debió poner un punto, un punto o nos hemos confundido de sacar el gráfico. Debería haber un punto donde las funciones de mejor respuesta están indeterminadas, eso es uno, ahí no es cerrado el espacio el conjunto de acciones y, por ejemplo, te pueden dar una situación donde el espacio de acciones crece de manera indeterminada hasta el infinito, ¿no? Eso no es un conjunto tampoco compacto, porque en este caso es un conjunto no acotado, ¿no? Bueno, un conjunto acotado significa, vuelvo a repetir, un conjunto acotado significa que tiene una cota inferior y una cota superior. Y que tenga una cota superior o una cota inferior significa que tú vas a trazar un radio, una bola abierta o una bola cerrada, vas a trazar desde el centro de ese conjunto y al final siempre va a existir una bola que lo va a abarcar, ¿ya? Siempre va a existir una bola que lo va a abarcar. Por esa razón es un conjunto acotado. Y el conjunto es cerrado cuando mm, hay, muchos creen que un conjunto es cerrado cuando no es abierto. Eso es una mentira, porque el conjunto vacío es cerrado y, vacío, y abierto a la vez. O el conjunto universo es abierto y cerrado a la vez. Por esa razón, lo abierto y lo cerrado no son, ¿cómo te puedo decir? No son definiciones complementarias. Es decir, tú no puedes definir el conjunto cerrado como el complemento de un conjunto abierto. No, no sucede eso. Hay situaciones donde se da, pero el conjunto, la cerradura de un conjunto tiene que ver más con, con a ver, con que lo que pasa es que todo conjunto tiene una cobertura, ¿ya? Y esa cobertura tiene que pertenecer al conjunto. Para que sea cerrado, la cobertura del conjunto tiene que pertenecer al conjunto. Porque en los conjuntos abiertos, la cobertura, o sea, por ejemplo, si vamos a trabajar con segmentos, la cobertura de un segmento, por ejemplo, abierto, no pertenecen al conjunto. Pero en cambio, la cobertura de un conjunto, que en este caso podría ser uno y 2, para un conjunto cerrado sí pertenece al conjunto, ¿no? Entonces es lo que... Y finalmente, aquí estamos observando un conjunto de acciones no convexas. Por ejemplo, la, la, ambas acciones se dividen en dos conjuntos, eh, en dos conjuntos disjuntos, ¿no? Y ahora, cuando tú quieres unir un punto del conjunto inferior de las acciones de A con otro punto del conjunto de acciones de A también, pero de los puntos superiores, te vas a dar cuenta que en el intermedio de de estos dos segmentos existe un vacío. Y en ese vacío va a haber un conjunto de combinaciones que no van a pertenecer al conjunto de acciones. Por esa razón,
caes en una indeterminación, ¿no? Caes en una indeterminación, es como les explicaba en la clase, que si tu conjunto es el conjunto de elección es convexo, había canastas que quedaban fuera del conjunto de elección, y cuando quedan fuera del conjunto de elección es un punto de indeterminación para el agente racional. En este caso, los puntos que están entre estos dos segmentos es un conjunto de puntos donde el agente, donde el jugador queda en una indeterminación, no sabe qué acción tomar, ¿correcto? No sabe qué acción tomar. Por esa razón, las gráficas también no existen en ese conjunto de puntos. Si ustedes están viendo que la gráfica se quiebra y luego continúa en el otro recuadro, ¿no? Imagínense que este conjunto no convexo de acciones es como un conjunto fragmentado, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que tienen que ver es que su conjunto de acciones no tiene que tener huecos, no tiene que estar fragmentado, tiene que ser un conjunto convexo, ¿ya? Entonces, ustedes ya con el ejemplo que les di en las clases, ustedes ya saben que el conjunto convexo es algo muy necesario para la existencia de equilibrios, ¿no? Entonces, y ahora, bueno, después de haber presentado, especificar las condiciones suficientes para la existencia del equilibrio de Nash. En primer lugar, el conjunto de acciones tiene que ser compacto y convexo. ¿Qué significa que sea compacto? Significa que sea cerrado y sea acotado. O sea, que no puede ser un conjunto, no puede ser un conjunto abierto y no puede ser un conjunto no acotado, ¿no? Ahí nosotros hemos visto ante estos casos posiblemente no pueden existir, ¿no? Mientras que el conjunto convexo tiene que ver más con las combinaciones lineales que puedes formar entre dos elementos de el conjunto de acciones, debe pertenecer al conjunto de acciones, porque si no pertenece, hay indecisión, ¿no? Y finalmente, las funciones de mejor respuesta tienen valores convexos. Y el gráfico de las funciones de mejor respuesta también deben ser cerrados, ¿no? Porque si son abiertos también caíamos en este problema, ¿no? Entonces esos son las condiciones de equilibrio de Nash y, y, es, y estas funciones de mejor respuestas convexas y con gráficos cerrados son en sí una condición necesaria. Bueno, ustedes han visto que para que exista única solución, la cuasiconcavidad de la función de pagos es esencial, porque la cuasiconcavidad te va a asegurar que, que las curvas de indiferencia sean, el conjunto mejor de las curvas de indiferencia sean conjuntos convexos. Eso es lo que te dice la primera proposición. La primera proposición es similar a la teoría de la elección que nosotros hemos repasado. Una curva cuasi cóncava te asegura que el conjunto mejor, o sea, las curvas de indiferencia mejores, es un conjunto convexo. Me encantaría dibujar, pero a ver, sí creo que sí puedo dibujar. Uy, sí, sí puedo dibujar. Entonces, la cuasiconcavidad, la cuasiconcavidad es esta, la cuasiconcavidad implica que el conjunto mejor, este conjunto mejor es convexo. Como es convexo y por otro lado, vamos a cambiar de color.
Por otro lado, la convexidad del espacio con el espacio de acciones me van a asegurar la existencia de un único punto de equilibrio, ¿no? ¿Correcto? Me van a garantizar la existencia de un único punto de equilibrio, ¿correcto? Porque lo que quiere cualquier jugador es pertenecer, siempre pertenecer, que su acción le reporte la mayor cantidad de pagos, ¿no? O sea, a ver, vamos a acción uno y acción 2. Entonces, el jugador siempre va a querer estar en la región de rojo, en el conjunto mejor de las funciones de pagos, pero las restricciones de las acciones solo le van a permitir llegar eh, en el espacio color azul, ¿no? Entonces, es lo que me va, es muy importante que tengan esta visión intuitiva. Entonces, entonces hay dos cosas, ¿ah? Dos cosas que tienen que saber también aquí. Una función continua y cuasicóncava me asegura que las funciones de mejor respuesta sean, sean continuas, ¿ya? Y también que B sub I tiene valores convexos, ¿no? O sea, las funciones de mejor respuesta que nosotros estamos viendo en la imagen, ¿no? ¿Ya? Eh, Aquí nosotros estamos viendo una función cuasicóncava, ¿correcto? Y, y las funciones, o sea, el espacio de mejor respuesta, aquí cuando es cuasicóncava, de manera automática, esto es un teorema, de manera automática, el espacio de mejores pagos siempre va a ser convexo. En una cuasicóncava siempre se va a cumplir. Y también se va a cumplir que si U es continua y cuasicóncava, entonces la función de mejor respuesta, eso ya lo hemos dicho anteriormente, y B tiene valores convexos, esto ya lo hemos identificado. Entonces, vamos a acabar las clases, esta parte vamos a regresar a las 9:15. Por favor, vamos a saltar hasta equilibrios no, hasta juegos en estrategias mixtas, ¿ya? Entonces nos vemos a las 9:10, está bien, mejor, a las 9:10, porque por el problema de conectividad voy a tener algunos problemas de conectarme, entonces nos vemos a las 9:10 porque se va a cortar. Hasta luego. Ok, profe. Ok, profe.
Hola nuevamente, ¿cómo están? Vamos a continuar con las clases. Eh, Vamos a pasar, ya hemos identificado, hemos abordado estos temas y vamos al tema central. Nosotros hemos dado este recorrido presentando imágenes de situaciones específicas donde posiblemente no existe un equilibrio de Nash, ¿no? Entonces, ¿por qué he pasado lista estos casos particulares de la función de mejor respuesta o del conjunto de acciones, que en este caso son el conjunto de partida y el conjunto de llegada de las funciones de mejor respuesta? eh, es para mostrarles las condiciones suficientes para hallar un equilibrio de Nash. Y tal como en la teoría de la elección les dije que tienen que memorizarse esa proposición que une el mundo empírico con el mundo teórico, la otra proposición que va a venir en el examen, que tienen que memorizarse, si es posible hoy día antes de dormir, repitan varias veces la, la proposición de la existencia del equilibrio de Nash, ¿no? Esto por demostrar este teorema, esta proposición, el señor John Nash se ganó un premio Nobel. Pueden hallar, para los que quieren investigar, pueden hallar el paper de Nash. Solo tiene 2 páginas o 3 páginas. 2 o 3 tiene. Dos, creo, dos. 2 páginas porque a mí me obligaron a leer en el doctorado. Y en ese paper ustedes se van a dar cuenta de que John Nash utiliza eh, para justificar su demostración utiliza el teorema del punto fijo, nada más, y especifica las condiciones suficientes para la existencia de un equilibrio de Nash. Entonces, la proposición es la siguiente. En un juego estratégico, en un juego, un ratito, cuando, ay, en un juego estratégico, en un juego de forma normal, ese tipo de juegos donde se representan por matrices y si no fueran por matrices, se representan mediante funciones de mejor respuesta, ¿no? Ustedes han visto que ya en ese tipo de juegos de forma normal, juegos estáticos en forma normal, también llamados juegos estáticos, tiene un equilibrio de Nash, sí, para todo jugador I, que pertenece obviamente al conjunto de los jugadores. El conjunto A sub I de acciones del jugador tiene que tener las siguientes características. Es un subconjunto no vacío. Siempre he dicho, lo no vacío es una condición necesaria, porque si el conjunto fuera no vacío, el jugador no sería racional, porque va a un juego y no decide, ¿correcto? Un conjunto no vacío en la teoría de la elección significa que el agente va al shopping, va al supermercado y no decide. Eso es un agente que no es racional. Entonces, para garantizar la existencia de una decisión al menos o de una acción, en este caso para teoría de juegos, el conjunto de acciones tiene que ser no vacía, porque si no, no existe juego. En segundo lugar, ese conjunto de acciones tiene que ser compacto. Compacto implica dos cosas. Compacto significa que es un conjunto cerrado, compacto significa que el conjunto de acciones es un conjunto acotado, porque
el conjunto universo de toda acción es un conjunto cerrado, pero no acotado. El conjunto universo de cualquier conjunto es cerrado y no acotado. Entonces, tenemos que evitar esas situaciones donde nosotros vimos que posiblemente no existe un equilibrio de Nash. Entonces, este conjunto tiene que ser cerrado, o sea, tiene que tener una cobertura que pertenezca al mismo conjunto. Acotado, siempre si te vas al centro del conjunto, puedes trazar una bola de tal manera que los elementos de ese conjunto van a ser menor o igual que la bola, ¿no? Que la bola, en este caso, que la bola abierta, ¿no? Que la bola abierta, ¿correcto? Eso es lo compacto de un conjunto. Tiene que memorizar, no es que tiene que memorizarse, tienen que aprenderlo. Yo les he enseñado las gráficas para que se enamoren, para que aprendan de una manera intuitiva. Si yo les presento de frente la proposición y les digo esto es esto así, yo creo que se van a desmoralizar cuando les presento muchas expresiones matemáticas, ¿no? En segundo lugar, la convexidad. La convexidad yo siempre les he enseñado de manera intuitiva. Yo no les he enseñado que un conjunto convexo es un conjunto cuyos puntos generan combinaciones convexas que pertenecen al mismo conjunto, ¿no? No les he explicado de esa manera, simplemente un conjunto convexo es un conjunto cuyas combinaciones siempre van a pertenecer al mismo conjunto, porque si no pertenecieran al mismo conjunto, caes en la situación donde la gente, en este caso el jugador, no va a poder decidir. Y nosotros en economía lo que evitamos es la indecisión. La indecisión. Por esa razón, el conjunto tiene que ser convexo. Nosotros no solo, en teoría de juegos, no solo trabajamos en R, en los naturales, en Rn, en Nn, sino trabajamos en un espacio euclidiano. Un espacio euclidiano es un espacio que cumple dos características, que sea medible y hay dos axiomas más que se tienen que cumplir, que no me voy a, a, a definir qué es un espacio euclidiano, pero un espacio euclidiano significa que es un conjunto, es un espacio ordenado, en pocas palabras, es un espacio ordenado y como es un espacio ordenado, se puede establecer relaciones de preferencia. O sea, puedo generar funciones de utilidad que me van a ordenar los pagos de las acciones que emprenda como jugador. Eso es. Y también ese espacio, ese conjunto de acciones debe ser continua también. Debe ser continua. Entonces aquí hay tres. No, me estoy confundiendo, me estoy confundiendo. Aquí hasta ahora yo les he contado tres condiciones el conjunto de acciones. Tiene que ser no vacío, compacto y convexo. Y les he explicado de manera intuitiva. También esta relación de preferencia definida en este conjunto de acciones tiene que ser continua. Tiene que ser continua. No puede, si la función de preferencia no es continua, te va a generar funciones de mejor respuesta incoherentes. Incoherentes. Por esa razón, lo que nosotros nos vamos a centrar para que las funciones de mejor respuesta sean continuas, tiene que la relación de preferencia tiene que ser continua, ¿ya? O sea, la utilidad que se genera también tiene que ser continua, ¿no? O la función de pagos que se genera por la combinación de acciones, para todo el espacio de acciones debe ser continua. Y finalmente, lo que siempre les he explicado, cuasi cóncava,
la función de preferencia o la función de pagos tiene que ser cuasicóncava en el conjunto de acciones, porque cuando es cuasicóncava, en el gráfico anterior les he explicado que el conjunto mejor de los jugadores siempre, siempre, siempre es un conjunto convexo. Y ustedes tienen dos conjuntos convexos arriba que tú siempre aspiras. Imagínate que el cielo, el maná que cae del cielo, tiene una forma convexa. Pero tú estás en el mundo terrenal y en el mundo terrenal todo está limitado por las acciones disponibles en este caso. Pero ¿qué es lo que sucede cuando el conjunto de acciones es convexo, compacto y no vacío? Y el conjunto mejor también es convexo. Ambos universos se van a intersectar en un punto, ¿no? O mejor, imagínense dos caras aproximándose y solo se besan en un punto. Eso es. Esas características me garantizan que el punto de intersección de esos espacios donde el espacio de los mejores y el espacio de tus restricciones, de tus acciones, el espacio de tus acciones es como el espacio de tus decisiones en teoría de la elección. En ambos casos, ese espacio de decisiones es una restricción, ¿correcto? Ambos mundos se tienen que intersectar solo en un punto. Es como sucede en la función de la utilidad y muchas cosas, ¿no? Entonces, es eso. Entonces, este recorrido inicial que hemos dado, este paseo inicial que hemos dado, hemos identificado condiciones suficientes, aunque no necesarias, para la existencia de, 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 de un equilibrio de Nash, ¿no? Pero ese equilibrio de Nash es en estrategias puras, ¿correcto? Ahora vamos a pasar en estrategias mixtas. ¿Y cuál es la conclusión de toda esta construcción? El resultado dice que un juego tiene al menos un equilibrio de Nash, ¿no? Es igual. Es decir, cuando garantizamos estas dos condiciones, en, en teoría de decisiones, llegamos a la conclusión que existía un punto, un singleton, y ese singleton era la ecuación de la demanda, ¿no? La función de la demanda, y eso era una regla de decisión. De la misma manera aquí ustedes cuando tienen estas características, cada jugador tiene estas características, lo que van a hallar es un singleton de una función de mejor respuesta. Mientras que en la teoría del productor, el proceso de optimización me conducía a, a una función de demanda, una regla de decisión para el consumidor, aquí me va a conducir todas estas condiciones necesarias a una función de mejor respuesta, bien definida, a un singleton que por lo menos me va a garantizar, dado que voy a resolver un sistema de ecuaciones, por lo menos me va a garantizar un equilibrio de Nash, ¿no? Dadas estas condiciones necesarias. Pero lo que yo quiero es que conozcan este mundo hermoso de la economía, donde todo está ordenado, donde todo es no vacío, compacto, convexo, donde las preferencias son continuas y cuasi cóncavas. Al final, todas estas condiciones necesarias me van a conducir a soluciones algebraicas bellas, consistentes, ¿correcto? Entonces, eso es la, la jarana de John Nash. Por esa razón se ganó el premio Nobel, $1 millón. Pero John Nash, como les estaba comentando, John Nash, para demostrar, a mí me obligaron a leer ese artículo feo, horrible, que a mí no me interesa para nada, pero igual tengo que leerlo
porque no soy matemático, pero tengo que leerlo para ver cómo lo demuestra, cuál es la estrategia que usa John Nash para posiblemente hacer otras demostraciones de otros problemas o teoremas o conjeturas que aún no hemos solucionado como economistas, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar de manera intuitiva como John Nash demostró, cómo demostró este teorema, ¿no? Aquí te da algunas pinceladas iniciales, ¿no? En primer lugar, utiliza las funciones de mejor respuesta para demostrar. Y las funciones de mejor respuesta provienen de la optimización de la función de pago sujeto al espacio de acciones, ¿no? Entonces, luego define este conjunto de funciones, que es las funciones de mejor respuesta. Luego lo que va a hacer es buscar la intersección. Y la intersección me asegura que esta acción óptima pertenece al, ¿cómo se llama? A la función de mejor respuesta. ¿Saben por qué? Porque acá, en esta proposición, un ratito voy a escribir acá, esta proposición es clave. Esta proposición me dice que hay una relación reflexiva, ¿no? O sea, A refleja B. Detrás de esto, detrás de esto están teoremas fundamentales para economía que ustedes más adelante tienen que saber. Por ejemplo, para ser buenos macroeconomistas, tienen que saber el teorema del contraction mapping, creo que le llaman, el teorema del mapeo de contracciones. El teorema de mapeo de contracciones es el pilar fundamental de la macroeconomía moderna, ¿entienden? Entonces lo tienen que saber. Y para demostrar esos teoremas, para demostrar el teorema de John Nash, eh, usaron, en este caso, Nash utiliza el teorema de punto fijo de Kakutani, que, ¿cuál es la diferencia entre el teorema del punto fijo de Kakutani y el teorema de punto fijo que nos han enseñado tradicionalmente a nosotros? Porque detrás de una condición de equilibrio, siempre hay un punto fijo, siempre hay un punto fijo, porque este punto fijo significa que A asterisco, o sea, que mi acción óptima siempre va a pertenecer a una condición de equilibrio. Ese A óptimo siempre va a pertenecer a una condición de equilibrio y nosotros en economía siempre trabajamos con condiciones de equilibrio. Por ejemplo, en el mercado de bienes hay una condición de equilibrio. Hay un Q óptimo que va a pertenecer a una condición de equilibrio. Entonces, este A pertenece a una condición de equilibrio. Pero esa condición de equilibrio tiene que cumplir ciertas características. Entonces, por ejemplo, el teorema del punto fijo, voy a demostrar gráficamente cómo es el teorema del punto fijo. El teorema del punto fijo te dice dos cosas. Te dice dos cosas. Y eso, yo solo voy a presentarles el teorema del punto fijo de Bauer, que es que es el que utilizamos nosotros, el teorema de punto fijo, para hallar equilibrios en la economía que nosotros nos han enseñado desde el primer ciclo, ¿no? Entonces, este teorema tiene esta forma. Primero, te dice que tienes un conjunto cerrado. Primero tienes un conjunto no vacío, tienes un conjunto cerrado, acotado, o sea, compacto. Entonces, que el conjunto de partida
que el conjunto de partida sea un conjunto compacto y convexo, y que el conjunto de llegada también tenga las mismas características, es el mismo conjunto, o sea, es A. Ya, vamos a asumir que es A. El conjunto de llegada es A, ¿no? Entonces, ustedes se van a dar cuenta a ver, un ratito, que, que aquí, un ratito mejor con otro color, ya vamos con negro. Siempre va a haber una función reflexiva, ¿no? O sea, esta función reflexiva siempre va a estar. Pero como hemos graficado una función de estas características, entonces la función, la función que vamos a ver, una función continua, por ejemplo, acá no necesariamente tiene que ser acotada. Ya. Ahora voy a dibujar la función. La función debe ser continua nada más para el teorema para el punto fijo de Bauer. Y de Kakutani ustedes lo van a generalizar esto que es para funciones, para correspondencias, ¿no? Y cuando correspondencias trabajas, ya no trabajas con correspondencias con funciones continuas, sino con correspondencias hemicontinuas. Ustedes en la presentación de Juan Escobar trabaja con correspondencias semicontinuas, pero yo voy a trabajar para que usted, como es pregrado y para que se enamore, voy a trabajar, miren, observen, cualquier función que parta desde este punto hasta este punto, cualquier función va a tener, ya imagina que aquí no parece función, parece una, a ver, ya, ya imagínate que esto es una función, por lo menos va a tener un punto de intersección. A ver, este punto de intersección es el punto fijo. Ese punto de intersección donde aquí tenemos A', A asterisco, y aquí vamos a tener a B, vamos a llamar a B, A asterisco. Y al final, la conclusión es que este A asterisco es igual a la imagen, ¿no? Es igual a la imagen. Vamos a tener eso solo sucede cuando la función va a cortar la, la función reflexiva, ¿no? La función reflexiva refleja el dominio en el rango, ¿no? En las imágenes, disculpen. Entonces, cuando tú trazas cualquier función de un punto, del punto de la menor cuota del conjunto de partida hasta la mayor cuota, cualquier función siempre va a tener por lo menos una intersección, ¿ya? Bueno, eso es lo que les quería, eso es el teorema del punto fijo de Bauer. Nosotros utilizamos de manera implícita este teorema cuando ustedes hacen equilibrio general, porque el valor de equilibrio de cualquier variable endógena siempre va a pertenecer a una condición de equilibrio. Y la condición de equilibrio siempre es esa línea color naranja. Esa línea de color naranja siempre es una condición de equilibrio. Y esa condición de equilibrio va a tener sí o sí una solución si el conjunto de partida es compacto, convexo y no vacío, y el conjunto de llegada también, pero la función que vas a trazar, o sea, la condición de equilibrio, tiene que ser una función continua. Y con eso se aseguró. Eso es el teorema de Kakutani, pero
Pero eso generalícenlo para correspondencias. Correspondencias, ustedes han visto cuando nosotros hemos trabajado con correspondencias, no necesariamente no es una función, no es un singleton. Nosotros cuando hallamos la demanda que nos queda después del problema de optimización del consumidor es una sola demanda, una función de demanda, porque es un punto. Y por esa razón a esa demanda nosotros le llamamos en economía singleton. Entonces, es un término yankee. Bueno, vamos a continuar. Ya, vamos a continuar. Entonces, ya sabemos que es el teorema del punto fijo de Kakutani. Entonces, si existe un perfil, si existe una acción de equilibrio, existe sí, nada más es, ¿no? Existe sí si el conjunto de acciones es compacto, convexo y no vacío, cuando las condiciones de equilibrio es no vacío, convexo para todo A. Entonces, ¿se acuerdan de qué es, a qué se debe que que las funciones de mejor respuesta son no vacío y convexas para todo A? Eso es una implicación de que las funciones de pago son cuasicóncavas. Cuando son cuasicóncavas, sí o sí me garantiza que las funciones de mejor respuesta sean convexas y no vacías, ¿ya? Y este gráfico tiene que ser cerrado, ¿no? No tiene que ser abierto. La indeterminación de un gráfico abierto solo se va a cumplir cuando trabajamos con Cournot, solo ahí se va a cumplir porque hay determinadas condiciones para la demanda, determinadas condiciones la estructura de costos de las empresas que hacen que al final estas dos rectas se intersecten, ¿no? Entonces, para culminar, vamos a justo lo que les quería explicar, justo aquí les dan algunas luces. El equilibrio de Nash existe si los conjuntos de acciones son compactos y convexos y las funciones de pago continuas y cuasicóncavas. Pero también puedo trabajar con la proposición equivalente, porque las funciones de pago continuas y cuasicóncavas me van a garantizar funciones de mejor respuesta no vacías y convexas, ¿no? Aquí. Eso es una implicación, mejor acá. Voy a, voy a, voy a hacer una... Esto es equivalente a que las funciones de pago sean convexas y no vacías. Y no vacías. Me van a disculpar. La segunda proposición implica que las funciones de pago sean convexas y no vacías. Vamos, ya, descartar. Pero aquí vienen las cuestiones. En juegos con conjunto de acciones finitos, los conjuntos no son convexos. En juegos, en lo que estábamos, el juego de la guerra de los sexos y toda esta cuestión, son conjuntos no convexos. El resultado no aplica para ellos. ¿Ya? En segundo lugar, ¿qué quiere decir? Nosotros hemos dicho el teorema de la existencia del equilibrio de Nash no es una condición suficiente, pero no necesaria. Es decir, no se va a cumplir
a cabalidad para todos, porque va a haber casos donde sin que se cumplan estas condiciones va a existir un equilibrio de Nash, como por ejemplo nosotros cuando trabajamos con nuestros cuadritos, trabajamos con conjuntos convexos, con conjuntos no convexos, porque son puntos. Puntos, imagínate en R2 son puntos, son puntos. Entonces, aquí no aplica, obviamente, porque aquí el espacio de acciones es no convexo, ¿no? En segundo lugar, para Cournot, usted ayer les expliqué que, que el conjunto de acciones, que en este caso es la producción va desde cero hasta más infinito, ¿no? Entonces, no es acotado. Entonces, aquí en el modelo de Cournot existe un equilibrio de Nash, ¿no? No cumple con el teorema, pero existe un equilibrio de Nash. Por esa razón, lo que nosotros acabamos de enunciar es una condición suficiente, no necesaria, porque la necesaria sí o sí se tiene que cumplir, ¿no? No tiene que haber excepciones. Bueno, el modelo de Bertrand también es similar, es un conjunto no acotado y las funciones de pago son no continuas para el modelo de Bertrand, pero para el modelo de Cournot las funciones de pago son continuas, ¿no? ¿Se acuerdan que el modelo de Bertram era que nosotros, por un lado, si tu precio era menor a la de tu competencia para la situación de dos jugadores, tu función de pagos era que te llevabas toda la torta, ¿no? O sea, toda el arco del beneficio era tuyo. Pero si tú fijabas un precio igual a la de tu competencia, al final solo te quedabas con un punto que era la mitad de la torta que se repartían, del mercado que se repartían entre los dos jugadores. Y cuando tu precio era mayor a la de tu competencia, era una recta horizontal, ¿no? Que intersecta en cero, o sea, tu beneficio era cero, ¿no? Y por más que subas el precio, siempre tu beneficio iba a ser cero. Por esa razón, la función de pagos de Bertram no es continua, pero tiene equilibrio de Nash, ¿no? Ayer descubrimos que el equilibrio de Nash de una función de Bertram es el resultado competitivo, ¿no? Es una paradoja, un resultado raro, pero bueno. Ahora pasamos a juegos sin equilibrio de Nash, pero en estrategias puras, ¿correcto? En estrategias puras. No todos los juegos en estrategias puras tienen un equilibrio de Nash. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en este caso? Por ejemplo, aquí. ¿Aló? ¿Me están escuchando? ¿Alguien me puede decir cuál es el equilibrio de Nash de este juego? Acá tengo una asistencia. Voy a calificar participación. Y todo lo que estoy hablando voy a calificar en la próxima clase. ¿Ah? La próxima clase va a haber un mini examen de los 4 exámenes que va a haber de lo que estamos tocando hoy día, como incentivos para que participen. Ya, mi lapicero, aquí está. Ya. A ver, Pastor Calderón, Indira Belén, ¿está? Sí, profesor. ¿Cuáles son las condiciones suficientes para la existencia de un equilibrio de Nash? Que tiene que ser continua. Mencionó eso ¿Qué tiene también que, para que haya qué una tiene que ser existencia. continua? Claro, eso es lo que ¿Qué mencionó al tiene que ser principio. continua? O sea, como en el gráfico se mostraba como que era como una línea como que se partía. Ya. Entonces, Esas funciones de mejor respuesta son. ya, sí, a eso me refería. Tiene que ser continuas, ¿ya? Pero acá yo he planteado que las condiciones suficientes para la existencia de equilibrio de Nash eran estas, ¿ah? Que
son suficientes, no necesarias. Entonces, tenías que responderme que el conjunto de acciones debe ser compacto. Cuando es compacto significa que es cerrado y acotado. Y segundo, me tenías que decir que son convexos, ¿no? Todos los conjuntos de acciones. Claro, eso, Y o por sea, otro esas lado, fueron de las primeras más que todo. Y también, es que tengo varias apuntadas acá, o sea, es que me estoy confundiendo. ya, ya está bien. Y Ujú. las funciones de pago tienen que ser continuas y cuasicóncavas siempre. Cuasi, Mm, ya. A ver, pasamos. Eh, Continuamos con Collazos, Córdoba, Norca, Achilín, Valentín. ¿Está? Sí, profesor. Bueno, Norca, ¿cuál es la implicancia de la función de pago continuas y cuasicóncavas en las funciones de mejor respuesta? Bueno, no respondió. Siguiente. Manco Huaranca Suárez. Marco, ¿no? Marco Antonio, nombre de emperador romano. ¿Está? Marco Antonio no está. Faltó. Profesor, buenos días. Sí, tengo un problema Ah, ok. con el micro, Ah, ¿no? ok, ok. Ah, ok, ok, disculpa. Entonces, Marco Antonio, eh, ¿qué implica que las condiciones sean suficientes? ¿Qué implica que las condiciones para existencia del equilibrio de Nash son suficientes? Ya, pasamos al otro alumno. Pipa, Ajada y Ampier. Ampiero, ¿no? Hola, Ampiero, ¿estás? No está. Gianfranco Montalbán, Caguana. Hola, perdón, sí. Ya. ¿Qué implica qué implicancias tiene las funciones de pago continuas y cóncavas en las funciones de mejor respuesta? ¿Cuál es la implicancia? Ya pasamos con Gianfranco Montalbán Caguana. Tú eres Gianfranco Montalbán Caguana, ¿no? Sí, profesor. ¿Y quién fue Giampiero, Pipa? ¿Está Giampiero? Bueno, bueno, disculpen. Qué calor hace. Ya. Eh, a ver, no está Pipa, ¿no? No está Pipa y en Piero, falta. Gianfranco Vega Bustamante. Gianfra- Gianfranco, una pregunta.
¿Por qué los modelos de Cournot, Bertrand y los juegos con acciones finitas tienen equilibrio de Nash, pero no cumplen con las condiciones de existencia? ¿A qué se debe? Mm, ya, siguiente. Presente, pero no respondió. Jocelyn Trujillo, Jocelyn Yanina Trujillo, ¿está? Jocelyn Trujillo, ¿está? No, no está. Dorita Ticlio Silva, ¿está? Hola Dorita, ¿estás? No. Estoy pasando lista y estoy haciendo preguntas, ¿ah? Claudio Dávila Freire. ¿Está Claudio Dávila? Faltó. Marcelino Romeo y Mireya, ¿no? Mireya Marceliano es. Sí, mire, ya Marcela era presente, perfecto. Presente. Ok. Voy a hacer una pregunta, Mireya. ¿Qué implicancias tiene que las funciones de pago sean continuas y cuasicóncavas en las funciones de mejor respuesta? ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Qué implicancias me dijo? ¿Qué implicancias tiene qué implicancias en las funciones de mejor respuestas tiene tiene el hecho de que las funciones de pago sean continuas y cuasicóncavas? Que tiene que cumplir ciertas condiciones, que por ejemplo, eh, mm, a ver, mm, tiene que ser continuo, me parece, es uno de ellos. Ya, Pero, ok, de acuerdo. bueno, y que no debería tener, perdón, perdón, le voy yo, no debería tener discontinuidad o puntos o saltos. Ya, ok, más o menos. No es la respuesta, pero te has aproximado. O que tendría que cumplir. mm, eh, no, creo que me estoy confundiendo. No, bueno, tengo eso apuntado de momento, Ya, profesor. no se preocupen. Ya, ok. Eh, eh, Jennifer Tineo, ¿estás presente? Giancarlos Obregón. Jennifer no está. Giancarlo Obregón. Presente, profesor. Giancarlos, te voy a hacer una pregunta central de lo que hemos discutido en estas clases. ¿Por qué el modelo de Bertrand, de Cournot, tienen un equilibrio de Nash, pero no cumplen con las condiciones suficientes de existencia que planteó John Nash? ¿Por qué?
Bueno, vamos al siguiente. Está presente Miguel Ángel Ninawari. ¿Está presente? Hola Miguel Ángel, ¿estás? Ya no está. No vino. Grimaldo, David Grimaldo. Presente, profesor. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me puedes explicar el teorema del punto fijo de Bauer o el teorema del punto fijo de Kakutani? ¿Qué me puedes explicar en pocas palabras qué significa? Mejor el de Bauer porque he explicado. Ya. David Grimaldo está presente. Ya, vamos a pasar. Jefferson Rojas. Presente, profesor. Presente. Jefferson, una pregunta. ¿Por qué qué implica que las condiciones de existencia de Nash, del equilibrio de Nash, no sean necesarias? ¿Qué implica? Ya pasamos a Erika Sotelo. Erika Violeta Sotelo. Álvarez Hurtado. Sí, profesor. Linda. Sí. Presente. Cristel Lunita. Ok, Antonella. Ok, ya está. Profesor. Compacto. ¿Qué es un conjunto? Morales Malky. ¿O es Meyer? Meyer, ¿no? Meyer Morales Malky. Faltó. Fernando Valverde Noriega. No está. Nélida Sí, profesor. Fitzmaurice Valverde. Wilca.
Hola, Fernando. Te voy a hacer una pequeña pregunta, una pregunta que lo he explicado varias veces. ¿Qué es un conjunto convexo? Ah, Bueno, que es como un área, o sea, todos los valores posibles que puede tomar una curva. no. ¿Estás presente? Sí, profesor, aquí estoy. ¿Me escuchó? Estoy repitiendo varias veces las definiciones esenciales. Tienen que estar Profesor, buenos atentos, días, por favor. presente. Profesor, Nélida, presente. Sí, Nélida, acá presente. Nélida, presente. Nélida, Profesor, Nélida, te voy a hacer ok, una. acá está. eh, Profesor, no se le escuchó la pregunta. ¿Qué es un conjunto compacto y cuáles son sus Profesor, ¿podría repetir la implicancias en el pregunta equilibrio porque de no se le Nash? escuchó por su internet? El existente. Ya, ok. ¿Qué es un conjunto compacto y cuáles son sus implicancias en la existencia del equilibrio de Nash? Conjunto compacto. Tiene, tiene que tener, por ejemplo, una función continua. El primer jugador tiene que tener en Singleton y tiene dominio, creo, en la. Ah, Ok, un ratito, profesor, ¿se me escuchó? un rato, espere. Lo que pasa es que tengo problemas con mi internet. Por esta razón voy a subir. Sí, sí, se te escuchó. Esperen un rato, por favor. ¿Aló, me escuchan? Bueno, se supone que de aquí Profesor, sí se le de un escucha, lugar un pero está poco. entrecortado. Por ejemplo, a mí cuando me pregunta se le escucha entrecortado. Por eso le pedí que vuelva a preguntar. Ya, está bien, está bien. Te voy a volver a preguntar, ¿ya? Pero otra pregunta. Pero otra, disculpe. Eh, ¿Qué es un conjunto convexo y cuáles son sus implicancias en la existencia del equilibrio de Nash? Bueno, el conjunto convexo es un segmento que va unido a dos puntos. En el conjunto que está completamente contenido, o sea, en el esto, y la implicancia en lo que es en el equilibrio de Nash eh, tiene que ser, puede ser no vacío, compacto y convexo. También va a permitir la mezcla de estrategias. Ya, ok, gracias. 50%. Eso es uno. Melanie Romero. Presente, profesor. Hola Melanie, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es un conjunto compacto y qué implicancias tiene en la existencia del equilibrio de Nash?
Bueno, el conjunto compacto es cerrado y también acotado, lo cual permite de cierta forma garantizar la existencia del equilibrio de Nash. Primera respuesta, bueno. Vicky González Caguana. Sí, profesor. Hola, espero que estés muy bien. Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué las condiciones de existencia del equilibrio de Nash son suficientes, mas no necesarias? ¿Podría repetir la pregunta, profesor? ¿Por qué las condiciones de existencia de Nash son suficientes, mas no necesarias? Pasamos con Hugo Cruz Pinedo. Sí, profesor. Presente. Vamos a regresar. ¿A qué se debe que el juego de Cournot-Bertrand tienen equilibrio de Nash, pero no cumplen con las condiciones de existencia del equilibrio de Nash? ¿A qué se debe? Porque en el mismo conjunto, cuando se despeja matemáticamente, que es ahorita lo que me acuerdo, se verifica que no es continuo, lo cual es una de las condiciones de Nash. Ok. Ya. Pero este es uno. Ya, a ver. Eduardo Blas Cerda. ¿Está? Sí, profesor, presente. Ok, está presente. Una pregunta. Espero que estés muy bien. ¿Qué implica que la función de pago sea cuasicóncava en la función de mejores respuestas? ¿Cuál es la implicancia? Sí, profesor. Implica de que existe al menos una mejor respuesta y que la correspondencia de la mejor respuesta es que es no vacía y cerrada. Voy con el 1. Ahora. Bueno. Está Jocelyn Yanina Trujillo. Dorita Esther Ticlio. Claudio Dávila. Jennifer Tineo. Sí, profesor. ¿Con quién habló? Dávila. Hola, Claudio. Te voy a hacer una pequeña pregunta. ¿Qué implica que el equilibrio de Nash sea una condición suficiente, pero no necesaria? Implica que no se cumple para todos los casos, como por ejemplo hay equilibrios de Nash que son puntos. Excelente. Aquí hay es la segunda persona que... una condición necesaria
significa que se debe cumplir sí o sí. Esta condición se tiene que cumplir sí o sí. Fuera de esa condición no existiría un equilibrio de Nash. Pero el equilibrio, las condiciones que nosotros hemos planteado son condiciones suficientes. Es como la condición de segundo orden. La condición de segundo orden de optimización es una condición fuerte. Y esa condición es la condición de concavidad. Una condición de concavidad, por ejemplo, me dice que sí o sí va a existir un máximo, sí o sí, porque la función es cóncava, sí o sí, pero eso no quiere decir que otras funciones que no sean cóncavas también van a tener máximo. Por ejemplo, una función acotada, una función lineal acotada, sí o sí va a tener un máximo, pero la concavidad es una condición suficiente para garantizar la existencia de un equilibrio de Nash. Es suficiente, pero no es una condición necesaria que me va a cerrar todos los demás casos, ¿no? En cambio, en la condición necesaria de primer orden, por ejemplo, que la derivada sea igual a 0, es una condición necesaria para un máximo, pero sí o sí tiene que existir esa condición, pero no es suficiente, porque pueden existir otras condiciones o otras situaciones donde, por ejemplo, la derivada es igual a 0 y tienes un mínimo, ¿no? Eso es una condición necesaria. Una condición necesaria y una condición suficiente. Eso es lo que quiero que tenían que diferenciar. Cuando la condición es suficiente, significa que si se cumple esas condiciones, sí o sí se va a garantizar un equilibrio de Nash, pero eso no implica que sea necesario para la existencia. Pueden haber otros casos. Eso es lo que debieron responder, y aquí está, es Dávila, ¿no? Claudio Dávila. Y Jennifer Tineo. Buenos días, profesor, aquí. Hola, Jennifer. Una pregunta, te voy a poner como si. ¿Qué implica que la función de pago sea cuasicóncava? Disculpe, profesor, se escuchó entrecortado. ¿Podría repetir? ¿Qué implica que la función de pago sea cuasicóncava en la función de mejor respuesta? ¿Cuáles son las implicancias en las características de la función de mejor respuesta el hecho de que la función de pago sea cuasicóncava? Bueno, la función de pago es cuasicóncava porque la mejor respuesta del jugador debe ser con un conjunto convexo. Ah, está bien, está bien. Sí, y también para que se cumpla el equilibrio debe ser estrategias compactas. La estrategia debe ser compacta y convexa. Además, el pago debe ser continuo también y cuasicóncavo. Sí, está bien. No, sí está bien. Al inicio que respondiste, está bien. Es decir, una función de pago cuasicóncava implica que el conjunto de mejores respuestas, sean convexos, ¿ya? Eso implica que sean convexos. Por esa razón siempre les decía, por esa razón, una función, el conjunto de mejores respuestas es convexa, y el conjunto de posibilidades de acciones también es convexa. Entonces va a existir un punto donde
donde son tangentes, ¿no? Un punto nada más. Por eso me va a garantizar la existencia, ¿no? La existencia, por lo menos de un punto. Y esa es lo que quería. Por esa razón yo recalcaba siempre, cuando es cuasicóncava, mis funciones de mejor respuesta son convexas. Y como son convexas, siempre va a haber un punto donde va a haber ese, no sé, el cielo con la tierra se intersectan solo en un solo punto, porque el cielo es donde están todas tus necesidades ilimitadas, donde está lo mejor, pero en la tierra todo está limitado, todo está restringido por el conjunto de acciones. Entonces está bien, está bien. Miguel Ninawari. Miguel Ninawari, no está. Erika Sotelo. No está. Rosalinda Álvarez. Presente. Rosalinda, te voy a hacer una pregunta. Espero que estés muy bien. A ver. ¿Qué? ¿Cuáles son las condiciones suficientes para la existencia de un equilibrio de Nash? Tenían que ser convexas. ¿Qué es convexa? Coronado Pérez Paolo. Profesor, buenos días. Hola Paolo, espero que estés muy bien. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es un conjunto compacto y cuáles son sus implicancias en la existencia del equilibrio de Nash? Disculpe, profesor, ¿cuál es un conjunto compacto? Compacto, sí. ¿Y cuáles son sus implicancias en la existencia del equilibrio de Nash? Un conjunto compacto es un conjunto cerrado y también acotado. Ya. Y sus implicancias en el equilibrio de Nash es que garantiza la existencia de un máximo. También cumple con el teorema del punto fijo que está explicando de Katukano y Browner. Y Ya. Ya está bien. Eso ¿Tu garantiza. nombre Sí, ¿verdad? es? ¿Tu Coronado nombre Pérez es? Sebastián Paolo. Ok. Coronado Pérez Sebastián Paolo. Felicitaciones porque eres una de las personas que ha respondido correctamente. Pero debería descontarle a ustedes porque es la segunda pasada, pero igual ya. Mayer Morales. Sí, profesor. Mayer, espero que estés muy bien. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la implicancia de que la función de pagos, cuál es la implicancia en la función de mejor respuesta que la función de pagos, que la función de pagos sea cuasicóncava? La implicancia en el equilibrio o sea, que las funciones de mejores pagos sean convexas. Ya, está bien. Está bien. ¿Pero qué es? Ya, está bien. De acuerdo. Excelente. He vuelto a preguntar esa pregunta muchas veces que ya. Jocelyn Trujillo no está, ¿no? Dorita Ticlio tampoco no está. Miguel Ángel Lina no está. Erika Sotelo tampoco.
Bueno, vamos a dar un break de 10 minutos y Profesor, no me regresamos. llamó a mí. No me ¿Su llamó a nombre es? mí. Suárez. Ayer usted no vino. No, no pude venir. Ya, Suárez. ¿Suárez qué? Suárez, segundo apellido, Suárez Taipe, Camila. Taipe, Camila. Tu código de matrícula, Ah, 23 ok, 12 ok. 04 60. 04 60. 60, Sí. ok. Ya. Camila, a ver, ¿qué puedo? ¿Por qué el modelo de, a ver, por qué el modelo de Bertrand y Cournot no cumplen con las condiciones de existencia del equilibrio de Nash? Ya, nos vemos a las 10:30, por favor. Profesor, disculpe, a mí también podrían anotarme en esa lista porque el día de ayer yo no pude asistir. ¿Tu nombre es? Profesor, a mí también, por favor. Ya, a ver, nombre es. Sánchez López, Alexander Josué. Ángel López. Sánchez López.